Vanguard School. Curso de geometría. Relaciones métricas en triángulos oblicuángulos. Relaciones métricas en triángulos oblicuángulos. Proyecciones en triángulos. Por ejemplo, acá tenemos una figura donde hay un triángulo, de tal manera que AH es la proyección de AD sobre el segmento AC. AH es la proyección de AD sobre AC. Y HC es la proyección de DC sobre AC. Acá vamos a ver las proyecciones, pero desde otro punto de vista, desde otro lugar. Por ejemplo, AB, al proyectarse, genera una sombra en BD. BD será la proyección de ¿quién? De AB sobre BC. Y DC es la proyección de AC sobre BC. Ese tipo de observaciones que estamos haciendo en lo que respecta a proyecciones, que ya se habían estudiado en el tema anterior, nos va a permitir establecer algunas relaciones. Por ejemplo, HM. HM es la proyección de BM sobre AM o AC. Es la proyección HM. No podría ser BC porque tendría que tener una proyección más extensa. Teorema de Euclides. Vamos a manejar aquí dos teoremas. El teorema número 1 de Euclides, donde tenemos acá un triángulo oblicuángulo, donde tenemos los valores de los tres lados, A, B y C, y tenemos la proyección de C sobre el lado B, que se llama M. Entonces establecemos esta relación. A cuadrado, que es el ángulo que se opone a alfa, el lado que se opone a alfa, será B cuadrado más C cuadrado menos el doble producto de B por M. Teorema número 1. Teorema número 2 de Euclides. En el teorema número 2 de Euclides tenemos que el lado que se opone al ángulo alfa elevado al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado más el doble producto de b por m. Es muy parecido al teorema número 1 de Euclides, con la diferencia que ahora ya no restamos sino sumamos el 2bm. Y esta diferencia la obtenemos a través de este triángulo obtusángulo. El teorema de Herón. El teorema de Herón está relacionando los lados del triángulo más la altura. Y generalmente el teorema de Herón es para calcular la altura en función del semiperímetro. Recuerda que el semiperímetro es la mitad del perímetro. Ahora tenemos el teorema de la mediana. El teorema de la mediana está relacionando los lados del triángulo y la mediana. Sería a cuadrado más b cuadrado es igual al doble de la mediana al cuadrado más c cuadrado sobre 2. Entonces tenemos aquí estas relaciones de Euclides, de Herón y el teorema de la mediana para poder dar desarrollo a nuestros ejercicios. Ejercicio de aplicación número 12. Tenemos acá un triángulo oblicuángulo. Tenemos los tres lados del triángulo y tenemos una proyección. Entonces podemos utilizar el teorema número 1 de Euclides, que nos dice que 9 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 10 al cuadrado menos el doble producto de 10 por x. Reducimos la expresión, despejamos
y obtenemos un valor para x. Podemos seguir reduciendo y nos queda 11 cuartos, que es un valor equivalente a 2.75. Veamos el ejercicio número 2. Es el teorema de Euclides, pero la segunda parte. El teorema número 2 nos dice que el ángulo que se opone al ángulo obtuso, en este caso que es 4, al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más el doble producto de 3 por m. Efectuamos las operaciones de cálculo, reducimos y obtenemos un valor para m. Observemos aquí lo siguiente. Del gráfico dice que PQ es igual a 10, QR es igual a 17, PR es igual a 21 y nos piden calcular QH. Automáticamente lo relacionamos con el teorema de Herón, puesto que el teorema de Herón relaciona la altura con el semiperímetro. Entonces el teorema de Herón me dice lo siguiente. Tengo 10, 17 y 21 y por lo tanto tendré el semiperímetro que es 24. Este valor de 24 se ha obtenido sumando los tres lados del triángulo y dividiéndolo entre 2. Hecho esto, la altura, que es QH, sería relacionada de la siguiente forma. Reducimos y no es recomendable efectuar las operaciones de cálculo. Podríamos descomponer los valores buscando algunos términos cuadráticos que puedan salir fuera del radical. Como puedes observar, el 24 lo hemos descompuesto como 8 por 3 y el 14 como 7 por 2. Entonces hemos obtenido acá un 7 al cuadrado y un 3 al cuadrado. Ellos salieron fuera. Y se eliminó con el 21 de la parte inferior. La raíz cuadrada de 16 es 4, multiplicado por 2 es 8 unidades. Entonces, cuando trabajamos los lados de un triángulo y una de las proyecciones son los teoremas de Euclides. Cuando trabajamos los perímetros y la altura es el teorema de Herón. Y automáticamente sabemos que si aparece una mediana, entonces será el teorema de la mediana. En este ejemplo número 4, automáticamente nos damos cuenta que BM es una mediana. Entonces, directamente analizaremos el teorema de la mediana. Esto es una mediana. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Puesto que esa línea está dividiendo el lado AC en dos partes iguales. Colocamos los valores que nos han asignado en el ejercicio. Entonces el teorema de la mediana nos dice lo siguiente. Los lados que involucran a la mediana, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, es igual a 2 veces la mediana al cuadrado más el otro lado del triángulo elevado al cuadrado sobre 2. La expresión quedaría de esta forma. De tal manera que puedo calcular el valor de BM, que es la mediana. Efectuamos las operaciones de cálculo, despejamos y obtenemos un valor para M. Ok, el valor de BM es igual a la raíz cuadrada de 14.
Los lados de un triángulo miden 5, 6 y 7. Hallar la longitud de la altura intermedia. La altura intermedia, por ejemplo, este triángulo, el que vamos a formar, va a tener tres alturas. Una altura mayor, una altura intermedia y una altura menor. ¿Ok? Entonces, si la base del triángulo es la menor, entonces la altura será la mayor. Me refiero a lo siguiente. Tengo acá un triángulo. Esto es 5, esto es 6 y esto es 7. Si nosotros unimos 6 con 7, entonces la altura que se va a generar ahí es la altura mayor. La descartamos. Si uno 5 con 7 y la base es 6, entonces esta sería la altura intermedia. Si uno 5 con 6 y la base es 7, entonces esta sería la altura más pequeña, puesto que la base es más larga y el vértice de la parte superior del triángulo va a tender a reducir de tamaño. Esta es la altura solicitada. Entonces, por el teorema de Herón, el semiperímetro es 9. Claro, tendríamos que sumar, la suma de los lados es 18, que sería el perímetro, sobre 2 sería 9. Acuérdate que P es semiperímetro. Lo reemplazamos en el teorema de Herón y tendríamos estos resultados. Lo que hacemos a continuación es simplificar las expresiones. En el triángulo ABC, AB es igual a 2, BC igual a 6 y AC igual a 5. Calcular la proyección de AB sobre AC. Tenemos el triángulo, tenemos A, tenemos B y tenemos C colocado de esta manera conveniente, de tal manera que AB es igual a 2, BC igual a 6 y AC vale 5. Calcular la proyección de AB, trazo la altura, sobre AC. Este es el valor de M. Estamos hablando del teorema número 1 de Euclides. Efectuamos las operaciones de cálculo, reducimos y obtenemos un valor para M, 5.7 unidades. Ejercicio 7. Tenemos un arco, tenemos un punto de tangencia y tenemos un triángulo que bien puede ser utilizado por el segundo teorema de Euclides. A continuación vamos a mostrar un grupo de ejercicios que permitirá fortalecer estos conceptos. Ejercicio 8. El triángulo ABC puede aplicarse el teorema de Euclides. Ejercicio 9. Tenemos que dibujar la figura y también trabajamos el teorema de Euclides. Ejercicio 10. Aplicamos el teorema de la mediana. Aquí en el ejercicio 11 tendremos que encontrar una relación a través del teorema de Herón. En este primer grupo vamos a aplicar los conceptos básicos del capítulo de hoy. Pero para ello te dejamos un grupo de ejercicios de reforzamiento para poder fortalecer el conocimiento. Reforzamos lo aprendido. En este primer grupo de 11 ejercicios podemos aplicar directamente los teoremas de Euclides, el teorema de Herón y el teorema de la mediana. Se sugiere efectuar algunas gráficas que nos permitan ayudar con el concepto.
Eso sería todo con este video tutorial. Esperemos que sea de utilidad.